Muchos consideran a esta nación la gran desconocida de Europa. Es pequeña, 2/3 de su territorio son bosques, pero está llena de joyas secretas esperando a los viajeros respetuosos que las descubran, porque aquí la ecología y el equilibrio con el medio ambiente se toman muy en serio. ¡Bienvenidos a Eslovenia! Cinco cosas que debes saber de Eslovenia. La República de Eslovenia formó parte de la antigua Yugoslavia y se independizó en 1991. Hoy forma parte de la Unión Europea y zona Schengen. La moneda local es el euro, la propina no es obligatoria pero es apreciada y en la mayoría de comercios aceptan tarjetas de crédito. La mejor época para visitar Eslovenia es probablemente el verano, pues cuenta con el mejor clima, aunque es la temporada más popular y habrá que reservar con anticipación los alojamientos. Primavera y otoño son ideales si quieren precios más bajos y menos gente. El idioma local es el esloveno. Živio es hola y hvala es gracias. El enchufe es del tipo F. Esta es mi ruta de 10 días por Eslovenia. Comienzo en la capital Ljubljana, donde rento un auto para recorrer el país, empezando por el idílico lago Bled y el lago Boing. Atravieso los Alpes Julianos para llegar a la capital del turismo de aventura Bovec y hacer rafting en aguas de colores imposibles. Parto hacia Postonia para ver su popular y gigantesco sistema de cuevas y me dirijo a la playa deteniéndome en el peculiar castillo de Predjama y la impresionante cueva Skočan, para terminar mi viaje junto al mar en la mágica Piran. Hello viajeros, oigan, en este momento me encuentro en Zagreb, en Croacia. Si no han visto mis videos de Croacia, se los dejo en la descripción porque la verdad quedaron bien chidos y vale la pena que los vean. Y voy hacia Eslovenia, es momento de cambiar de país. Hay un par de opciones para irte desde Zagreb hasta Ljubljana, que es la capital de Eslovenia. Una es en tu coche, o si tienes un coche rentado, solamente considera si rentas un coche el tema de los seguros de país y entre países, y también si hay suplemento por entregar el coche en otro país. Luego la opción más rápida es el autobús. Hay una empresa que se llama Flixbus que te lleva a varios lugares incluyendo Ljubljana y es una muy buena opción, pero 3 locales me recomendaron que escogiera la opción panorámica, la opción donde puedo ver los paisajes, la opción donde puedo observar por mi ventana el mundo pasar, y es el tren. La verdad es que no toma tanto tiempo llegar, entonces me voy a ir en tren. Me costó un poquito más de 80 y tantas kunas. La página de internet de los trenes de Croacia es muy confusa, así que vine directamente a la estación de trenes antier para comprar mi boleto y aceptan tarjeta y todo, así que pues vámonos. Hola. Ok, viajeros, ya llegamos. Bienvenidos a Ljubljana. ¿Quién iba a decir que mi primera noche en Eslovenia la iba a pasar en la cárcel? Este es uno de los hostales más originales del mundo, ubicado en una antigua prisión austrohúngara, reformada en el 2003 y convertida en el paraíso de los mochileros. Wow. Este es mi cuarto, vamos a ver. Pues bienvenidos a mi habitación, o debería decir mi celda. Este proyecto lo inició un artista local que invitó a otros artistas a intervenir cada una de las celdas de la cárcel. De hecho, cada habitación es completamente diferente. Hay habitaciones para 2, 3 personas y hay dormitorios compartidos. Este es el mío, que es la número 106, y la verdad está curiosa. Ahí para guardar la maleta, el closet.
Y la cama está acá arriba y caben 2 personas. ¡Prueba el colchón! El baño es compartido porque en las cárceles uno comparte el baño. O sea, en las cárceles nadie tiene baño privado. Solo el Chapo y lo usó para escapar, así que no conviene. Está divertido y está muy original el concepto y la verdad es muy popular. Me costó mucho trabajo encontrar esta habitación. No es el hostal más barato, pero sí es el más original de la ciudad. Así que ya puedo decir que hoy voy a dormir en la cárcel sin que eso afecte mi historial judicial. Además el hostal tiene restaurante, tiene lavandería, tiene cocina también por si se quieren cocinar. Hasta ahorita todo muy bien. Ljubljana no solo es la capital del país, sino también la ciudad más grande de Eslovenia. La ciudad de los dragones tiene mucho que ofrecer, pero yo empiezo por lo menos tradicional. Buenos días, viajeros. Hoy estoy estrenando 2 cosas: pelo nuevo, gafas nuevas. Bueno, quiero contarles del hostal porque estoy un poquito decepcionado. Dormí más o menos, o sea, como que el aire no circula. Aquí hay un ventilador que la verdad echa más ruido que aire. Luego no hay cortinas, entonces entra muchísima luz. El internet está malísimo. El desayuno, ese sí está bastante bien para hacer un hostal. Creo que pueden encontrar un mejor hostal aquí en Ljubljana. Si dormir en la cárcel no les parece lo suficientemente raro, esperen a ver lo que hay a espaldas del hostal. Pegadito al hostal está este sitio muy peculiar que se llama Metelkova Mesto. Suena albur, y ahorita que lo pienso suena albur. No sé si lo dije bien, pero es una especie de 2 cuadras, es como una comuna hippie que está toda llena de graffiti y arte urbano. Y por las noches acá hay fiesta, hay varios lugares que tienen conciertos en vivo. Obviamente es un ambiente muy alternativo, no para todo mundo. Y anoche yo me asomé a ver si había fiesta y no había nada porque era lunes. Pero está bien padre, hay mucho arte y en el día pueden venir a tomar fotos y en la noche obviamente a divertirse. Muy original, muy peculiar, muy único. Usted sabe. Mire usted, viajero, justo pegadito al hotel hay una zona con 3 museos. Está el Museo de Arte Contemporáneo, está la Galería... No, está el Museo Nacional de Eslovenia y está el Museo Étnico, por si usted tiene algún interés cultural. Ya salí del Museo de Viajeros. Oigan, si les interesa el arte contemporáneo, está bueno el museo, me gustó. Está chiquito, pero está interesante. Hubo algo que me gustó mucho, que no sé si ustedes han escuchado hablar de una artista que se llama Marina Abramovic. Ella es de Serbia y es, digamos, un ícono, es como la madre del performance. Y es muy interesante. Busquen en Netflix, hay un documental que se llama The Artist is Present, que es sobre ella y la verdad está muy interesante. Pero aquí hay una exhibición. Ella tiene un performance muy famoso en el cual ponía una mesa con 72 objetos y se quedaba ella parada durante 6 horas. En esa mesa había objetos desde plumas, rosas, aceites, o sea, objetos que le podían provocar placer, o también había objetos como cuchillos, navajas, alfileres, cosas que le podían hacer daño, incluyendo una pistola cargada. Y es bien interesante porque en ese performance ella demostró que estamos bien loquitos. Entonces cuando empezaba la gente le hacía cariñitos y cosas bonitas, pero conforme fue avanzando el tiempo, la gente empezó a ser más agresiva con ella al grado de que hubo quien le puso la pistola en la cabeza. Muy interesante, y aquí está la mesa con todos esos objetos. Así que googleala, Marina Abramovic o Abramovic. No sé exactamente cómo se diga. Pero bueno, ese es el dato que les quería compartir. Gracias, viajeros, gracias. Cuando vengan a Ljubljana van a escuchar mucho hablar de un arquitecto. No sé si lo voy a pronunciar bien, así que pido una disculpa si hay algún esloveno que me está viendo. Pero este arquitecto llamado Jože Plečnik es un arquitecto muy importante para la ciudad porque tiene, digamos que dejó su marca, y una de ellas es esta. Mire usted, este edificio tan peculiar es la librería de la universidad, creación del maestro arquitecto Plečnik. Como pueden ver, es un edificio bastante peculiar. Si quieren conocer su interior, tendrán que venir en verano porque como no están los estudiantes, hay cierto horario en el que te dejan entrar. El interior es muy bonito, todo lleno de mármol, y la sala de lectura
solo abre a los visitantes ciertas horas en verano y también es muy bonita, diseñada por Plečnik, con unos candelabros muy originales y un cuidador de muy mal humor. Honestamente, yo no conocía el trabajo de este arquitecto que algunos apodan el Gaudí de Eslovenia, pero me llamó la atención y fui en busca de algunas de sus obras hasta dar con su casa y museo, donde pude conocer más de su trabajo y su vida. Era un genio, muy antisocial, nunca se casó, tenía dos amores que eran la arquitectura y la religión, y se puede visitar hasta su cuarto. Tenía la cama enfrente de su escritorio porque se levantaba, no le gustaba ni dormir, quería todo el tiempo trabajar. El museo lo pueden visitar normalmente en horarios normales, pero para la casa hay que entrar en un tour guiado que está muy interesante y me gustó. Una cosa que me gusta mucho de Ljubljana es que el centro hace algunos años se cerró a los autos, entonces es prácticamente todo peatonal y para bicicletas, entonces está muy a gusto y se puede recorrer fácilmente. Todo lo más famoso de Ljubljana se lo voy a enseñar mañana, que voy a recorrer el castillo y el pueblo viejo o el centro histórico. Ahorita vamos a ir a comer. ¿Vamos a comer? Vamos a comer. Miren, viajeros, ¿quién dijo que comer comida local era caro? Aquí está este lugar que se llama Druga Violina y chequen esto, mi platillo, que es cerdo con salsa, puré de papa y además esa ensalada. El menú cuesta solamente 5 euros, así que mi regalo es esta cervecita local. Ándele pues. No puedo decir que es lo más rico que he comido en toda mi vida, pero 5 euros. No, esto no se le puede poner tanto pero. Miren, aquí en el Old Town van a encontrar un montón de tiendas de artículos locales y de artesanía y cosas hechas en Eslovenia, unas bien padres. Esta que se llama Good Shop está increíble, vean todo lo que venden. Libretas inspiradas en Eslovenia y aquí pueden comprar souvenirs muy originales y un plato que ese es mi plato. Come todo lo que quieras. Si alguien intenta hacerte discusión al respecto, cómetelo también. No tengo hambre, pero estoy aburrido, así que comamos. Aquí compré mis lentes. Miren, esta bicicleta de madera la quiero yo. Aquí los compré. Venden puras cosas de madera, lentes y hasta moños. Mira. Y también aquí hay muchos restaurancitos muy buenos. Por aquí está el restaurante donde comimos en la tarde, está por allá. Para cerrar el día vamos a dar un paseo en el río. Un paseo por el río Ljubljanica es obligado en una visita a la ciudad. Cuesta solamente 8 euros por una hora de paseo y es perfecto para apreciar la arquitectura y la forma de la ciudad. Si van en el verano, háganlo al atardecer para que no se mueran de calor y la luz para sus fotos esté ideal. Esta fue una excelente forma de despedir mi día. Mañana me esperan muchas sorpresas. Y vamos a empezar por una belleza que está ahí arriba, que es el castillo de Ljubljana. Eso es colección de nuestra familia que representa época de Eslovenia en Yugoslavia. Pero es una hamburguesa muy especial porque está hecha con carne de caballo.